Bueno, pues el trabajo geomecánico de campo parte por eso, por hacer un buen trabajo de reconocimiento, porque todos los datos que tomemos en campo van a ser imprescindibles para después el trabajo de gabinete. Es decir, si no tenemos datos buenos de campo, los datos de gabinete serán disparatados. Como dice el refrán inglés, garbage in, garbage out. Con lo cual, es importante cuando vamos al campo a hacer un mapeo geomecánico, llevar una libreta con unos formatos estandarizados que me permiten ir rellenando todos los datos que necesitamos. ¿Y cuáles son los equipos, los aparatos que llevamos en nuestra maleta geomecánica de campo? Bueno, pues aquí tenemos entonces la maleta geomecánica y bueno, pues aquí tenemos una serie de aparatos imprescindibles en nuestro trabajo geomecánico. Brújula. Bien, brújula. Aquí tengo una brújula que es una tipo Brunton. Yo normalmente manejo tres brújulas. Manejo la brújula Freiberger, la tipo Brunton y luego la Silva. Normalmente siempre llevo dos brújulas al campo, porque a veces se me puede ir se puede fastidiar el magnetismo de la brújula, puede desorientarse y podemos tomar datos erróneos. Lo cual yo siempre llevo dos brújulas y lo que hago es siempre, antes de empezar el afloramiento, pues ver un poco cuál es el norte y ver si mi brújula está midiendo realmente bien. Cuando son brújulas que no conozco, lo que hacemos nosotros siempre es ver cuál es el norte de la brújula, porque no todas las brújulas marcan igual el norte. Esta brújula, por ejemplo, es una brújula china, modelo tipo Brunton, y el norte está marcado por la aguja blanca. Y luego tenemos la aguja roja que me marca el sur. Entonces, la marca aquí importante, aquí lo que tiene marca es el sur, cosa muy curiosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que estas brújulas me miden directamente dirección de buzamiento y buzamiento. Entonces, yo mido la dirección de buzamiento, importante saber cuál es la aguja de norte y cuál es la aguja de sur. Entonces, es importante eso, verificarlo antes de ir a empezar a medir. Con lo cual siempre llevamos dos brújulas, o una brújula normal y luego usar el móvil o una mini brújulita o algo menos preciso, pero por lo menos para poder ver, entre comillas, calibrar el equipo. Bien, brújula, importantísimo. Después tenemos nosotros el escalómetro. Aquí no tengo el martillo de geólogo, que llevamos siempre. El martillo de geólogo es una herramienta fundamental que llevo aparte, llevo en el maletín aparte. Y aquí tenemos que es el maletín con los aparatos, porque los aparatos más delicados, porque lógicamente el martillo pesa más y es más complicado llevarlo. Aquí tenemos un escalómetro o martillo Smith. Nosotros llevamos también unas tablas para conversión, los rebotes en compresión simple en la roca. Aquí tenemos un escalómetro que nosotros ya explicaremos en el campo cómo se maneja. Lo que hace es, se mueve un émbolo, golpea contra la roca, me genera lo que se llama el rebote, que es un valor que veo aquí, y ese valor de rebote lo convierto, según cómo he hecho la medida, en un valor de compresión simple de la roca. Yo puedo hacer el escalómetro horizontal, vertical hacia abajo o vertical hacia arriba. Luego tenemos una regla que es fundamental, de metálica, resistente, para poder medir nosotros lo que es el espesor de las juntas, el espesor de las fracturas, lo que es y el relleno. Nosotros metemos esto, vemos cuál es el espesor de las paredes de las fracturas y vemos dentro el relleno, viendo el tipo que es. Podemos rascar con esto para sacar el tipo de relleno, verlo si es un limo, una arcilla, demás, y con esto vemos el espesor tanto de la separación de las fracturas como el espesor del relleno. Si el relleno llega a llenar las dos fracturas o se queda como una cantidad intermedia. Solemos llevar siempre un distanciómetro láser, sobre todo cuando estamos midiendo en galerías mineras o en túneles, para medir el ancho, el alto y algunas medidas de longitudes y demás, siempre con un distanciómetro láser. En el exterior es más frecuente que llevemos el flexómetro. Llevo siempre plastelinas para hacer marcas en la roca. Nosotros hacemos marcas de puntos especiales, flechas, para poder medir medidas fotogramétricas. Siempre llevo plastelinas que luego podemos quitar y no dejamos marcas en la roca. No me gusta hacer pintadas en colores en la roca con pintura, lo que hago son marcas con plastelina. Me parece mucho más limpio, mucho más ecológico. Luego tenemos un rugosímetro o peine de Barton, que llevamos siempre en la maleta geomecánica. Lo que me permite es tienen una serie de púas y lo que hacen es se adaptan a la superficie para obtener un perfil de la superficie. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, lo colocamos contra la superficie y podemos obtener, por ejemplo, esos escalones muy bien marcados. Entonces, esto me permite determinar el JRC, el Joint Roughness Coefficient, que es muy importante para la resistencia al corte de las discontinuidades. Entonces, el rugosímetro o peine de Barton, fundamental para medir rugosidades de juntas, y el parámetro JRC.
Bien, son los componentes básicos de la maleta geomecánica. Bien, vamos a utilizar ahora el escalómetro. El escalómetro se emplea para dos cosas principales. Por una parte, obtener la compresión simple de la roca, o bien la resistencia a compresión de los labios de las discontinuidades, y por otro lado, obtener los rebotes bajos y los rebotes altos, R pequeña y R grande, que nos sirven para el criterio de Barton-Bandis para las discontinuidades. Es decir, nosotros vamos a hacer dos cosas. Por una parte, hacer entre unas 10 y unas 20 medidas con el escalómetro que nos darán un valor promedio, y eso es lo que usaremos para calcular la compresión simple de la roca o la compresión de los labios de discontinuidades, y luego a partir de esas 10-20 medidas lo que haremos será ver si es una distribución bimodal y si obtenemos unos valores bajos y unos valores altos. Los valores bajos corresponderán a la compresión simple de la roca o a la resistencia de la roca sobre labios alterados, húmedos, etc. Y unos valores altos corresponderán a la roca más intacta y menos alterada. Todos los escalómetros suelen llevar una tabla de conversión que convierte lo que sería el valor de rebote en un valor de compresión simple de la roca. En nosotros es importante tener en cuenta si está hecho hacia arriba, horizontal o hacia abajo. Nosotros las 20 medidas que hagamos las haremos siempre de la misma manera, para que usar siempre el mismo factor de corrección. Y lo que comentamos es importante, el rebote es aproximadamente parecido a la compresión simple de la roca, pero son ligeramente diferentes los valores, por eso usamos esa tabla de conversión. Es decir, que 30 rebotes aproximadamente son 30 megapascales, más o menos, podrían ser, pero es más preciso utilizar una de estas tablas de conversión. Vamos a hacer las medidas verticales hacia abajo. En primer lugar, liberamos el resorte. Vemos aquí, liberamos y luego golpeamos y usamos este botón de aquí para fijar la medida. Y ahora vamos a leer 24. Hacemos así 20 medidas hacia abajo de compresión simple. Aquí nos sale 21. En este caso vamos a asumir que es la compresión simple de la roca y que es igual a la compresión de los labios de las discontinuidades. Y con este botón fijamos cada una. Liberamos el resorte, liberamos y luego y así. 20 medidas hasta conseguir unas medidas altas y unas medidas bajas. Bien, otro aparato importante es el rugosímetro o perine de Barton, que es este aparato que empleamos para obtener el famoso valor de JRC. El JRC se obtiene, en el caso más preciso, con este aparato que mide una longitud de unos 10 centímetros y nosotros lo usamos para calcular el JRC sub 0. Así que nosotros calculamos así la rugosidad de la discontinuidad. Vamos a colocarlo sobre la discontinuidad y lo vamos a empujar las púas para que se adapte perfectamente a la rugosidad real de esa discontinuidad. Aquí vemos la rugosidad de esta discontinuidad en ese alineamiento. Vamos a hacer otra medida, por ejemplo, en este caso, de esta otra rugosidad, de esta otra discontinuidad, aquí que tenemos que es más rugosa. Pues lo mismo, apretamos y este sería el valor. Ese perfil que vemos es el que compararemos con los perfiles normalizados de JRC sub 0. Luego, otra medida importante es medir la separación de los labios de las discontinuidades, es decir, la separación que hay entre las fracturas. Con lo cual, para eso nosotros tenemos que tener una medida de precisión, bueno, no tanta precisión, pero por lo menos que sea parecida a la que nos recomienda Beniaski en sus parámetros de RMR 4, lo que sean las condiciones de la discontinuidad. Entonces aquí tenemos que ver el relleno. Entonces, para eso nosotros tenemos esta regla medida hasta milímetros, de tal manera que nosotros podemos establecer el menor de 0,1 milímetros, menor de 1 milímetro, de 1 a 5, etc. Este es un caso muy exagerado en el cual tenemos una separación de juntas de prácticamente 2,5 centímetros. Pero por otro lado, por ejemplo, aquí tenemos una separación de juntas más pequeña. Por ejemplo, aquí tenemos esta otra que vemos aquí, que es un poco menos de 1 milímetro. Lo importante es la del relleno. Tenemos que ver cuál es el relleno de esta discontinuidad, que puede ser arcilloso, por ejemplo, arenoso o fragmentos de roca, por ejemplo, en este caso. Es muy importante determinar el tipo de relleno y si el relleno llega completamente a cubrir los labios de las discontinuidades y la rellena completamente. Entonces, lo primero que hacemos con la brújula es verificar bien dónde está el norte. Nosotros, aunque parezca mentira, muchas brújulas pueden perder su magnetismo, pueden
tener problemas, o incluso a veces no sabemos muy bien cuál es la flecha de norte y la flecha de sur, porque puede ser que esté marcado en un color rojo, en un color negro, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es, en este caso nosotros conocemos que el norte está en el sentido más o menos ahí de la montaña, entonces nosotros vamos a ver efectivamente cuál es la aguja de nuestra brújula que marca el norte. Es importante nosotros para que lo que vamos a ver ahora de las medidas en geomecánica. Bien, en este caso la brújula que marca el norte es la aguja negra y la roja marca el sur. De tal manera que nosotros cualquier medida que hagamos con la brújula en directo va a ser la marca de norte. Y cuando hagamos con la brújula en invertido va a ser la marca de sur. Colocamos entonces nosotros nuestra brújula. Este va a ser el plano que vamos a medir. Es un plano directo, digamos, es como si fuera un tobogán. Entonces apoyamos la tapa de la brújula o el borde de la misma y lo que hacemos es ponerla horizontal. Vamos a ponerla horizontal. Ya está el nivel horizontal. Y como hemos dicho, la medida es la de la medida de la punta negra. Vemos ahí que marca 162 grados. Norte 162 grados, eso es directamente la medida de la dirección de buzamiento. ¿Y cuál es la inclinación de buzamiento? Esta brújula lo podemos ver directamente aquí. Van a ser aproximadamente unos 30 grados. También la podemos medir de manera más precisa con la propia plomada de la brújula. Vemos ahí la plomada de la brújula. Al contrario, podemos tener un talud que sea invertido, es decir, que tenga un buzamiento, digamos, como el que sería el de un túnel. Entonces nosotros aquí en este caso la tapa queda de esta manera. Nosotros horizontalizamos la brújula. Y en este caso, cuando es un talud invertido, leemos lo que marca la aguja de sur, la aguja roja. Entonces, talud directo, aguja de norte. Talud inverso, o digamos con la tapa hacia nosotros, aguja de sur, la roja. En este caso sería, este plano sería un buzamiento 330 grados. Dirección de buzamiento. Y el buzamiento, lo que nos marca aquí, lo vemos claramente, sería 73 grados, más o menos. Como lo vemos marcado en rojo, igual que la aguja roja de sur.